Buen día, mi nombre es José Cardier, soy médico inmunólogo, trabajo como investigador y jefe del Centro de Medicina Regenerativa en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Ante todo, quiero darle mi agradecimiento al doctor Rafael Rangel por haberme invitado a participar en este diplomado de mucho interés y actualidad, como es el Diplomado en Medicina Digital e Inteligencia Artificial. Y yo les voy a conversar del área en la cual nosotros trabajamos, tanto en la parte de investigación como en la parte de aplicaciones. El tema que yo voy a tratar es el relacionado con un tipo de células que uno puede hacer en el laboratorio que se llaman células pluripotentes inducidas, las cuales voy a irles mostrando de qué se trata y los potenciales terapéuticos que tienen estas células. Para entrar en este tema y asociarlo a la inteligencia artificial, he puesto ahí lo que puede ser un computador, un programa de computación o una célula donde ustedes ven una serie de números que corresponden a secuencias que tienen cada computador, cada célula, y de acuerdo a la secuencia que se está activando en ese momento es que va a funcionar ese computador de una u otra manera o una célula de una u otra manera. Así, si ahora nos quedamos con las células, podemos decir que si está presente esa secuencia 1-2, la célula va a tener una capacidad, quizás la más importante, en la cual puede ejercer una mayor cantidad de funciones. Puede tener una hija en la cual ya se desactivó esa secuencia 1-2 que estaba presente y ahora se activa otra secuencia, o cuando va más adelante la secuencia 7-8. Más o menos así podría uno decir también que funcionan los programas en las computadoras. Pero ahora nos volvemos a quedar con las células y nosotros podemos decir que esas células, esas células que tenemos que expresan el 1-2 son las células más primitivas, las que tienen una mayor capacidad de transformarse, de generar todos los tipos de células porque tienen esa secuencia. Esa es la célula madre embrionaria y solo está en el embrión. Y por expresar esa secuencia tiene toda una capacidad que nosotros la llamamos en biología pluripotente, es decir, la capacidad de hacer todos tipos de células que nosotros tenemos en el organismo. Cuando esa célula tiene hijos, ya no se ve esa secuencia y se ve otra secuencia, y esa célula tiene capacidad de generar otros tipos de células, pero no con la capacidad que tiene la célula madre embrionaria, y luego esta célula progenitora que llamamos genera una célula madura, que es importante porque esta es la célula que va a cumplir la mayor cantidad de funciones en nuestro organismo y que su destino es morir. Es lo que se llama una célula diferenciada. Esto es importante para entender todo lo que nosotros vamos a tocar de aquí en adelante, que son secuencias que hacen que las células tengan uno u otro comportamiento. Pero como les había dicho, es células generadas en el laboratorio, lo cual quiere decir que podría yo, una célula madura, generar una célula de tipo embrionario. Bueno, ese era el dogma en biología, que eso no podía suceder. Una célula madura iba a morir y no podía transformarse en una célula madre embrionaria. Les voy a mostrar todos los datos que muestran que eso sí se puede hacer. Tomando esta célula y poniendo estas secuencias nuevamente aquí, ella se transforma en estas células. Bien, la célula madre embrionaria de la cual les he hablado es esta célula con esta secuencia, y esta célula tiene la gran capacidad de hacer copia de ella o tener hijos, hijas progenitoras, hasta llegar a una célula madura que puede ser un linfocito, otro tipo de glóbulo blanco, células de la piel, ¿sí? Esas células nosotros las trabajamos en nuestra unidad de terapia celular. Ustedes, para ver la capacidad de estas células, pueden ver aquí un microscopio donde tenemos
estas colonias, estas esferas de células que están cumpliendo una función en en el frasco de cultivo para lo cual ellas están programadas. Y esas células, si ustedes ven aquí, ahí están latiendo, es decir, aquí se están formando células de corazón en el laboratorio, con la gran implicación que eso puede tener para estudiar eh, todo lo que es el proceso de contracción muscular en corazón y enfermedades. Nosotros hemos trabajado con estas células y hemos reportado en artículos trabajando con células madre embrionarias, las más primitivas, que ellas pueden formar este tipo de esferas que cuando avanzan se transforman en este otro tipo de estructura donde hay estas células que son glóbulos blancos, ¿sí? Eso tiene gran importancia porque quiere decir que a partir de células madre embrionarias yo puedo hacer glóbulos blancos. De igual manera, yo puedo ver que la célula progenitora, aquella que tiene ya otra secuencia, perdió la secuencia embrionaria, ella puede generar otros tipos de células hasta llegar a la célula madura. Un ejemplo de esto es tomar células de sangre, como este reporte que nosotros hemos tomado, células madre de médula ósea, para estas células madre convertirlas en un organoide que produzca células de sangre en el laboratorio. Estos son geles en los cuales hemos introducido esas células madre, lo colocamos en el ratón, ¿verdad? Lo colocamos en el ratón. Los colocamos en el ratón y los sacamos a los 7, 15, 30 días y vean los órganos que se forman. Esto que está aquí son vasos sanguíneos y adentro están las células que son esto que está aquí, que es una como biopsia, y aquí están células de sangre. Es decir, podemos hacer eso en el laboratorio. Y la célula madura es la célula ya diferenciada, esa célula que viene de una célula embrionaria, de una célula madre adulta, hasta llegar a esta fase donde lo que le queda es morir, cumplir las funciones y morir. El punto es, ¿podremos retroceder de aquí para acá? Eso es importante porque biológicamente se había dicho que no se podía hacer. Y esa es una de las bases que se llama reprogramar la célula. Y si uno lo logra, es rejuvenecer la célula de una célula madura a la célula más primitiva, más joven que nosotros tenemos. ¿Eso se puede inducir? Sí, se puede inducir y les vamos a mostrar la manera como se hace. Es decir, tomar una célula madura, esta que está aquí, ponerle unos genes que se llama transfectar genes. Esos genes la transforman en una célula madre embrionaria que vuelve a ser célula madre adulta y vuelve a dar la célula madura. Eso es importantísimo en términos biológicos y en posibles aplicaciones terapéuticas. De hecho, eso uno tomando una biopsia de piel puede sacar las células que se llaman fibroblastos de piel, poner los genes y a partir de eso producir células madre de tipo embrionario y generar células de neuronas, células de retina, cualquier tipo de célula podemos generar. Nosotros trabajamos con estas células, produciendo este tipo de células en el laboratorio que forman estas colonias y a partir de eso podemos generar células que vienen de las 3 capas del embrión, incluyendo neuronas, incluyendo células de otros tipos de tejidos como páncreas y otros tejidos. Este es un artículo que estamos recién enviando. De tal manera que tenemos diferentes tipos de células embrionarias y adultas. Las más potentes son las pluripotentes que están en el embrión, las cuales son embrionarias y con las nosotros trabajamos y las que tenemos en nuestro organismo son células madre de adulto. Es decir, que si yo tengo todas estas tipos de célula madre en un frasco, yo puedo generar todos los tipos de células del organismo y eso es lo que hacemos en nuestro laboratorio y con la posibilidad de generar órganos y regenerar tejidos. Bien, les quiero recordar, porque vamos a ir profundizando en el tema, que la célula madre embrionaria tiene esta secuencia, llamemos estos genes prendidos,
la célula madre adulta tiene otros genes prendidos y ya no tiene estos genes de la célula embrionaria, y la célula madura ya no tiene prendidos estos genes y tiene prendidos lo que corresponda al tipo de célula que nosotros tenemos. Para entender esto es importante, vamos a llegar al 2024, pero es importante conocer qué se sugería en aquellos tiempos, en los años 1800. Los biólogos que trabajaban en biología del desarrollo embrionario, ellos veían todo esto y entonces ellos pensaban que eso se daba o porque se perdió un pedazo de información o porque ese pedacito de información que estaba en algún lado, no se conocía nada del ADN. Esa información se mantenía en la célula, pero que no estaba activada. En el año 1893, un investigador, Weizmann, él dijo, bueno, que puede ser que las células pierden un pedazo de esa información o son inactivados. Dense cuenta, ya en esos momentos esa gente estaba pensando en qué era lo que pasaba para que una célula vaya pasando de un estadio a otro. Y así fueron importantes descubrimientos en los años 30 en los cuales se basaban estas teorías, hasta que hubo un gran salto en el año 1952 con unos autores que tomaron unas células, ¿verdad? Las células, vamos a decir, los óvulos, los ovocitos, le sacaron el núcleo, que era como sacar el disco duro, y pusieron un nuevo disco duro para ver si esa célula se seguía comportando como con otro núcleo. Y eso fue lo que publicó en el año 1962 el doctor Gordon, que fue lo que él hizo fue tomar una célula, le sacó el disco duro, que era el núcleo, le puso el disco duro, la información de una célula madura, la cual lo que iba era a morir, sacó el núcleo y se lo puso a esta célula que le había quitado el núcleo, y con eso hizo que se volviera a transformar en un huevo o cigote capaz de generar clones de renacuajos, clones de rana. Eso fue un paso trascendental porque ya estaba diciendo que la información se mantenía en la célula adulta, lo que pasa es que estaba inactivada. Él logró demostrar en su artículo que todo este proceso de diferenciación de cambios en la célula no alteraba, no era por alteración del contenido del genoma, sino que de alguna manera eso se conservaba, pero se mantenía inactivo. El mismo autor ya en el 2003 dice, bueno, basado en lo que se conoce ahora de cuáles son los posibles factores o genes que se encuentran activados, es claro que hay una conservación del genoma, es claro que las células adultas mantienen la información y es claro que se puede reprogramar células. Lo que quedaba era identificar cuáles eran los factores, cuáles eran los genes que hacían que estén presentes en un tipo de célula y en otro tipo de célula desaparezcan y aparezcan otros. Los experimentos de transferencia de núcleos, como el que describí anteriormente, sacar un núcleo de una célula y poner otro, fueron fundamentales. Uno de ellos es este caso, como en ya generar células humanas a partir de esos procedimientos de transferencia de núcleo. O ustedes pueden ver también el caso de la oveja Dolly, que fue una transferencia de núcleo hasta obtener un clon de Dolly. En el año 2006 ya había suficiente información y se supo que estos tres factores, los genes de estos tres factores, eran importantes para mantener una célula madre embrionaria. Eso fue un gran salto, porque ya se conocía qué estaba involucrado, qué podía estar prendido y que luego se iba a apagar en los siguientes pasos. Lo mismo fue por experimentos y reportes en el año 2006 con estos genes, estos factores, que, bueno, lo que hacían esta red compleja que ustedes ven aquí, estos factores estaban ubicados en el núcleo y esos factores, esos son los factores que cuando se prenden los genes se expresan
producen los factores y mantienen la célula en estado primitivo o avanzan en producir otros tipos de células. Es decir, que ya había evidencias de cuáles eran los factores y los genes que estaban prendidos, las secuencias que les mencioné al inicio de esta conversación. Bien, continuaron los avances y ya se supo que entre estos tres factores, de una infinidad de factores que están presentes, cuáles eran los factores que mantenían la célula muy primitiva o la célula, si esto se perdía, la célula se diferenciaba, es decir, tenía hijas e iba a células maduras. El tener este tipo de información es muy importante para lo que podemos nosotros decir que se puede lograr con inteligencia artificial y que les voy a comentar en este momento. Sin embargo, con todos estos casos de reprogramación, lo que se hizo fue, vuelvo atrás, tratar de tomar estos genes y ponerlos en unas células maduras que iban a morir y entonces para ver si se reprogramaban las células, si volvían atrás, si rejuvenecían realmente esas células. Y con lo que ellos se conocía hasta el momento de estos tres factores que son los que mantienen la pluripotencia, que son los factores que hacen que una célula que se mantenga en estado embrionario. Estos tres factores establecieron la hipótesis de que si ellos juegan un papel importante en mantener las células así, entonces es posible que uno en el laboratorio induzca la formación de células de tipo embrionario a partir de células maduras, que es lo que voy a conversar al momento. Es decir, que si yo tengo una célula madura que tiene apagado estos genes, si yo coloco estos genes en la célula madura, yo la puedo transformar en una célula de tipo embrionario que se llama célula pluripotente, célula madre pluripotente inducida. Es decir, hecha en el laboratorio, porque yo puedo obtener estas células. En el caso nuestro, puedo obtenerlas a partir de una biopsia de piel. Este trabajo fue publicado por el doctor Yamanaka y su estudiante de postdoctorado en el año 2006, demostrando que tomando células de ratón, fibroblastos, colocándole los genes, transformaban la célula madura en una célula madre embrionaria, la reprogramaban, la rejuvenecían y colocada en ratones podía tener la función biológica que se esperaba. Ellos vieron que esas células en los ratones producían tumores benignos constituidos por todo tipo de tejido. Veían de que estas células madre formaban este tipo de colonias y veían que todas estas fotos que ustedes ven con colores son diferentes tipos celulares. Es decir, que la célula que ellos generaban era capaz de generar diferentes tipos celulares de todos lo que se llama las capas que conforman al embrión. Este trabajo, publicado en el 2006, demostró que se puede hacer en el laboratorio células madres pluripotentes, que esto se logra transfectando, introduciendo estos genes en células maduras y que estas células son capaces de contribuir a todo lo que es la formación de células de las diferentes capas embrionarias. Eso hizo que 6 años después, casi nada, ya se le concedió el Premio Nobel de Medicina por los avances, el romper con ese dogma biológico y las posibilidades de hacer diferentes tipos de células, ¿no? Estos fueron los experimentos de Yamanaka y estos fueron los experimentos de Gordon en el año 1962. ¿En qué se aplica, con toda la información que yo le he dado, en qué se aplica la inteligencia artificial? Como yo les mostré, nosotros, todas las acciones que nosotros tenemos, todos los procesos fisiológicos, biológicos, son llevados a cabo por proteínas, señalización entre proteínas. Pero ustedes ven esta compleja estructura, que es lo que se llama la estructura
la estructura terciaria de proteínas, que esto en algún momento uno podía ponerlo totalmente horizontal, pero luego por características del tipo de aminoácido conforman esta red, y esto es lo que está dentro de los procesos de señalización. Cuando una célula recibe una señal, se forma un factor o una proteína. Esto es una cascada hasta llegar al núcleo y activar los genes que tienen que ver con la respuesta que se tenga. Esto se produce, el gran avance de la inteligencia artificial es que, conociendo la estructura de aminoácidos de una proteína, uno puede, usando inteligencia artificial, predecir cómo es la proteína, y esto tiene una gran implicación. Por esto ya fue hecho, y en el año 2024 estos autores ganaron el premio Nobel en química, porque ellos crearon un programa que es el AlphaFold 2, a través del cual ellos podían predecir las estructuras, la forma, cómo se estructuraba una proteína. Y eso tiene una aplicación inmensa para hacer mucho medicamento. La industria farmacéutica lo usa desde hace muchos años, de hace algunos años, para producir nuevos medicamentos, primero tratando de predecir cómo son esas proteínas. Lo más sencillo que les puedo decir es que esta es la membrana de una célula, llega una señal, que es un factor, a un receptor. Ese receptor genera una serie de factores o proteínas que van al núcleo. En el núcleo activan los genes correspondientes y comienza el proceso de transcripción, que es la base de la generación de proteínas. Estos pueden ser sistemas tan complejos como ustedes ven acá, la cantidad de señales una vez que llega aquí al receptor, y cada una de estas señales es, usando inteligencia artificial, uno puede ver cuál es el nodo central o cuáles son los factores que juegan un rol muy importante en esa regulación. Todo esto con inteligencia artificial se puede ya predecir esas proteínas, y va a tener unos avances muy grandes en toda la biología y también en el área de medicina regenerativa. Una prueba de esto es que uno podría, tanto con estos análisis, ¿verdad? O con lo que otro premio Nobel, que fue el conocimiento de las ediciones de genes mediante las tecnologías de CRISPR, uno podría modificar genes o podría estimular, activar genes. Y bueno, en esto están metidos nada más y nada menos que empresas como las líderes a nivel mundial en inteligencia artificial. Este fue la empresa que introdujo el programa para predecir proteínas, y recientemente está trabajando en el área de células madre para mejorar la eficiencia de generar células madre en el laboratorio, porque tengo que decirles que la eficiencia es muy baja, es de alrededor del 1%. Al mejorar esto, se va a mejorar mucho la tecnología para llevarla a clínica. De lo que hemos hablado es que yo tengo mediante una biopsia de piel, obtengo la biopsia de piel, obtengo los fibroblastos, las células de la piel, les coloco los genes, los transfecto esas genes, transformo las células en células madre de tipo embrionario, y puedo generar todos los tipos de células que yo quiera. Es decir, las podría cultivar esas células madre para generar todos tipos de células de estos órganos, y trabajar en regeneración de tejidos. Esto ya ha sido hecho ya en el año 2007, basado en esos experimentos del doctor Yamanaka, obteniendo de ratones que tenían una enfermedad que también la padece el humano. Estos ratones son especiales, tienen una enfermedad llamada la anemia drepanocítica. Por una mutación se tomaron fibroblastos, se convirtieron en células madre embrionarias, se corrigió el defecto y de esa manera se corrigió la enfermedad. De esta manera se está produciendo células a partir de células madre generadas en el laboratorio, células, por ejemplo, para otros tipos de enfermedades hematológicas o enfermedades como diabetes. A nivel mundial, ustedes pueden ver acá
los países donde existen más protocolos, y ustedes pueden ver en esta circunferencia, pueden ver que tanto Estados Unidos como China y Japón lideran la cantidad de protocolos clínicos generando células de tipo embrionario en el laboratorio a partir de células maduras. Ustedes pueden ver que esto es un artículo muy reciente del año de hace un mes, de este mes de enero. Ustedes pueden ver cómo el tipo, aquí tienen ustedes en dónde se están aplicando, en qué órganos, y ustedes ven acá cómo va en aumento la cantidad de protocolos que se están llevando a cabo. Las células que se están llevando a cabo, las verdes, son las células embrionarias obtenidas de embriones, o las células pluripotentes inducidas en el laboratorio, que son estas anaranjadas, ¿verdad? Que vienen de donantes, y cómo se va avanzando al respecto. La cantidad de tratamientos clínicos, la mayor parte son con células de donantes, células generadas de donantes en el laboratorio, células embrionarias, y la mayor parte son son protocolos clínicos, todavía no están aprobados. Vean que la cantidad todavía sigue siendo pequeña, a pesar de que va en crecimiento, a enfermedades oculares, sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema sanguíneo y endocrino. Los protocolos clínicos que se están llevando a cabo en el área ocular, fundamentalmente en retina y en córnea, y en sistema nervioso, en Parkinson y en esclerosis múltiple, y donde están los mejores resultados por ahora es en el uso de epilepsia. También se están usando para generar linfocitos especiales para atacar diferentes tipos de tumores. Quiero llamarles la atención que para que se aprueben protocolos clínicos, si ustedes ven desde el descubrimiento hasta los animales, la cantidad de años e inversión que tienen, que lleva hasta la aprobación del producto, y es por eso que muchas empresas de biotecnología abandonan en algunos casos por lo que implica esto. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos en el campo experimental, quiero decirles que Venezuela está a la vanguardia de terapias celulares usando células adultas. Estos son protocolos todavía experimentales, están financiados, soportados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recursos del IBIC, recursos de la Gobernación del Estado de Yaracuy, donde llevamos a cabo estas terapias, personal de hospitales, clínicas. También agradecemos a Red Vital, que es una empresa que nos apoya mucho, y la Embajada de Japón, que también nos ha apoyado con equipo. El equipo, cuando fundamos la unidad, el doctor Egidio Romano, investigador jubilado del IBI, y mi persona, fundamos la unidad de terapia celular. El personal que aquí trabaja, personal de una altísima capacidad en el área de biología, estudiantes, personal de apoyo personal de apoyo que en el área de tipo administrativa. Me van a perdonar. Entonces, les esperamos en la unidad de terapia celular, la cual siempre está abierta para mostrar todo lo que nosotros hacemos, tanto en el campo de investigación básica como en el campo de lo que es las aplicaciones clínicas al respecto. Muchas gracias por la atención.